Hay historias de tecnología que son puro éxito, ¿no? Y otras que son, bueno, fracasos rotundos. Pero las más interesantes, sin duda, son las que están en el medio. Historias de un éxito técnico brillante que, por cosas de la vida, termina siendo un fracaso histórico. Y esta es una de esas. Vamos a hablar de la ambición nuclear argentina, un proyecto que funcionó, que demostró ser viable y que de un día para otro se frenó en seco. Para siempre. Miren esta imagen. Esto que ven es el Laboratorio de Procesos Radioquímicos en Argentina. Una instalación de última generación prácticamente terminada, con todo listo para arrancar. Pero ¿saben qué? Nunca se usó. Hoy es como un monumento silencioso, un fantasma de un futuro que nunca llegó. Y para entender por qué, tenemos que ir al origen, a la idea brillante que estaba detrás de todo esto. Ok, ¿cuál era la gran idea? La ambición de Argentina no era nada más construir un par de reactores. No. El plan era mucho más grande, dominar todo el ciclo del combustible nuclear. Y para eso hay una palabra clave, una que lo cambia todo: reprocesamiento. Y es que, cuando pensamos en residuo nuclear, nos imaginamos algo que hay que enterrar y olvidar, ¿cierto? Bueno, la realidad es muy distinta. El combustible gastado de un reactor es como exprimir una naranja. Después del primer jugo, todavía le queda un montón. El 99% de ese residuo es en realidad material que se puede volver a usar, principalmente uranio y un poquito de plutonio, que también es súper valioso. El desecho real, lo que de verdad es peligroso, es apenas un 1%. Y ahí está la genialidad del concepto. En vez de tener un ciclo abierto, o sea, usas el combustible una vez y lo tiras, con el reprocesamiento creas un ciclo cerrado. Es súper lógico. Agarras ese combustible gastado, lo procesas, separas lo útil de lo que no sirve, y lo útil vuelve a la cancha. Lo usas para generar más energía. Es tal cual reciclaje a nivel nuclear. Y el beneficio para el medio ambiente es brutal. Miren la comparación. A la izquierda ven la radiotoxicidad del combustible sin tratar. Para que eso deje de ser peligroso, hablamos de cientos de miles de años. Una locura. Ahora, a la derecha, ven lo que pasa después de reprocesar. El residuo que queda, el chiquito, alcanza un nivel de seguridad similar al del uranio que sacas de la Tierra en solo unos cientos de años. La diferencia es, de verdad, abismal. Bueno, todo esto suena muy bien en la teoría, ¿no? Pero en Argentina no se quedaron solo con la idea. Científicos, técnicos, ingenieros se arremangaron y se pusieron a trabajar para demostrar que esto no era un sueño, que se podía hacer. Y ojo, que esto no fue algo improvisado, para nada. Fue una construcción paso a paso, muy metódica. Desde finales de los años 50, Argentina venía acumulando conocimiento. Después, en el 62, crean un departamento dedicado solo a esto. Y para 1968, ¡pum!, ya tenían en marcha la planta experimental PR1. Eran pasos de gigante, muy firmes hacia una meta muy clara. El proceso que usaron se llama Purex, que es como el estándar de oro en todo el mundo. Pero aquí viene lo más importante. Argentina no fue y compró un paquete tecnológico o copió un plano, no. Desarrollaron su propio know-how, su propio conocimiento. Dominaron una química súper compleja y la adaptaron a sus necesidades. Eso tiene un valor incalculable. Y entonces llega la prueba final, la demostración de que todo funcionaba. En 1969, al terminar su primera campaña, la planta PR1 había logrado recuperar 12 kilos de uranio y esta cantidad de plutonio, 425 miligramos. 425 miligramos puede sonar a casi nada, ¿verdad? Pero es todo. Era la prueba física, tangible, la firma en el papel que decía: señores, esto funciona. La frase lo resume perfecto. Argentina había separado plutonio. Sí, era poquito, pero era real. El proceso andaba. Y esto ya no era un experimento en un tubo de ensayo, era una planta piloto que hizo lo que tenía que hacer. La capacidad técnica estaba ahí, demostrada. ¿Cuál era el siguiente paso lógico? Pues hacerlo en grande. Y es justo acá, justo en este momento de éxito, que la historia pega un volantazo tremendo. Cuando la tecnología argentina estaba a punto de despegar, se chocó de frente con dos muros gigantes: la política interna y la geopolítica mundial. Con la prueba superada, la cosa se puso seria. Los planes se hicieron mucho más ambiciosos. Ya se hablaba del proyecto PR2, del ERE, nombres que ya no sonaban a experimento, sino a industria. Eran los cimientos para una capacidad de producción real.
La meta final, producir plutonio para usarlo en combustibles avanzados, los famosos MOX, y así cerrar el círculo de una vez por todas. Y ahí fue que se formó la tormenta perfecta. Por un lado, una tormenta interna, el golpe militar de 1976 en Argentina. Eso desarmó los equipos, rompió la continuidad y, peor aún, hubo personal técnico detenido ilegalmente. Y por fuera, otra tormenta. En 1974, la India hace una prueba nuclear. ¿Y adivinen qué usaron? Plutonio de un reactor civil. Sonaron todas las alarmas del mundo. De la noche a la mañana, el reprocesamiento pasó de ser una tecnología prometedora a ser una tecnología sensible y peligrosa. Y no eran solo miedos en el aire. No. Miren este documento. Es un memo desclasificado del Departamento de Estado de EU del año 82. Lo dice clarito. Washington estaba mirando muy de cerca y con mucha preocupación lo que hacía Argentina. Hasta habían hecho los cálculos. Para el 87, la planta argentina podría tener suficiente plutonio para un arma nuclear. La presión internacional era real y directa. Pero a pesar de todo esto, de la presión de afuera y el caos de adentro, el proyecto se negó a morir. Tuvo como una última evolución, una encarnación final y monumental, la planta LPR. El edificio que vemos hoy, el testimonio de ese futuro que se quedó congelado. Esto es el interior de la planta LPR hoy en día. Parece una catedral industrial, ¿no? Gigante, imponente y en un silencio absoluto. Durante los años 80, la construcción avanzó a todo vapor. La dejaron casi lista, una instalación preparada para producir varios kilos de plutonio por año. A veces un detalle te cuenta toda la historia. Miren esta celda de corte. Es el primerísimo paso del proceso. Aquí es donde se iban a cortar las barras de combustible usado. Y ahí está el equipo, instalado, impecable, esperando un trabajo que nunca empezó. Al final, entre recortes de presupuesto y un cambio de rumbo en la política nuclear, el proyecto se canceló oficialmente en 1991. Y acá llegamos al corazón del asunto. Esto no fue un fracaso de la ciencia. La química funcionó, la ingeniería estuvo a la altura. Fue un fracaso de la continuidad, de la política, de la estrategia. Lo que falló fue la capacidad de mantener un proyecto de esta magnitud, que dura décadas, a flote en medio de las tormentas políticas. Pero la verdadera tragedia, créanme, no es el edificio abandonado, no es el hormigón ni el acero. La pérdida más grande, y quizás la que ya no se puede recuperar, es otra, la del conocimiento. Pónganse a pensar por un segundo en todo lo que se genera en un proyecto así, a lo largo de décadas. No son solo paredes, son miles de documentos, cálculos matemáticos, informes de ingeniería, protocolos para soldaduras súper específicas, resultados de experimentos. Es todo un cerebro colectivo, un capital de conocimiento que no tiene precio. Y acá viene la parte que de verdad no se puede creer. Después de años de estar toda esa documentación guardada, en medio de una reorganización, alguien decidió que no servía. Y todo ese conocimiento, el cerebro entero del proyecto, terminó, literalmente, en un contenedor de basura. Sí, a la basura. Se salvó de milagro porque una persona pasó, vio lo que era y entendió el valor que tenía. Se perdió el cuerpo, la planta, pero casi se pierde el alma para siempre. Todo esto nos deja pensando, ¿no? Más allá de la plata, más allá de los edificios, ¿cuál es el costo real de frenar en seco un proyecto científico tan grande, un esfuerzo de generaciones? ¿Cuánto conocimiento se pierde? ¿Cuánta capacidad se esfuma así en el aire? Y creo que la lección final de toda esta historia está resumida en esta frase. La tecnología nuclear no se pierde de un día para el otro. Se erosiona cuando se rompe la continuidad. Porque el conocimiento complejo no es algo que metes en un cajón y listo. Es algo vivo. Está en la gente, en los equipos, en el trabajo del día a día. Cuando cortas eso, la tecnología no se desvanece al instante, se va desgastando, de a poquito, se va borrando, hasta que al final lo único que te queda es eso, el fantasma de lo que pudo haber sido.